El llamado periodismo ciudadano vino para quedarse. En un mundo donde la verdad pertenecía solo a los dueños de medios masivos de comunicación. Ha llegado RadioRepública.do, la voz de un pueblo. Bien, seguimos con más aquí en Radio República, la voz de un pueblo, la voz de ustedes a través de Clave 95.9 FM y en todas las plataformas digitales. Nosotros tenemos en este bloque una invitada muy especial. Estaremos conversando con la cirujana oncóloga, mastóloga Lisette Guzmán. Bienvenida, Lisette. Buenos días, doctora. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta venir a espacios donde hay muchos jóvenes. Los jóvenes siempre como que tienen muchas ideas. Ajá. Y a mí me encanta el mes de octubre. Yo le decía a Fraine que me invitó, yo le decía, bueno, el rosado no es que sea mi color favorito, pero el mes de octubre sí es mi. Vale la pena, ¿eh? Sí. Oncóloga, mastóloga, ¿nos puede describir esa? Porque yo la verdad que la parte de mastóloga es un poquito diferente, como que no me suena tan familiar esa especialización. Cuéntenos, doctora. Claro, mastología es el médico que se especializa en la atención de la mama, no solamente de cáncer, sino también de patologías benignas. Y generalmente pueden ser o ginecólogos o cirujanos oncólogos o cirujanos generales que hacen mastología. Doctora, usted me corrigió cuando utilicé el término prevención y comúnmente no lo escucha en los medios, en las diferentes plataformas especializadas. Y me dice que el cáncer no se previene, el cáncer se detecta a tiempo. Sí. El cáncer no se previene porque el cáncer es simplemente una alteración en tu ADN. Entonces, a veces tenemos cosas externas que hacen que esa alteración se replique en forma de un tumor. Pero esa alteración es suya porque el ADN es la marca suya original. Entonces, ya no usamos la palabra prevención, por ejemplo, porque si pudiéramos prevenir, quitamos todo lo que es verdad, todo lo que es prevenible, y dijéramos, bueno, pues ya no vamos a tener cáncer, pero no se previene, se detecta a tiempo y entonces podemos cambiar en un paciente que recibe muchísimos tratamientos a un paciente que simplemente recibe tratamientos mínimos y es un paciente de cáncer. Pero usted dice que no se puede prevenir, pero no hay algún tipo de incentivo dentro del ADN que provoque que su cuerpo tenga cáncer, es decir, no hay algún tipo de enfermedad o de predisposición. bueno, sí, de incentivo exógeno, de factores exógenos externos que motiven a que esos tumores, ¿no? O a que esas células cancerígenas aparezcan si no estaban anteriormente. Sí, es lo que digo. Hay cosas que podemos quitar de nuestro diario vivir. Okay. Y a eso llamaríamos prevención, ¿verdad? Prevención de que esa alteración que tenemos se replique o se haga evidente, que es lo que nosotros conocemos como tumores, que ya sean de partes líquidas o de partes sólidas. Pero hay cosas que podemos quitar, pero no la podemos quitar al 100% porque, por ejemplo, la luz solar incluso altera, es un factor predisponente, o sea, un factor que incita a la célula, por ejemplo, de la piel, a que aparezcan tumores, y eso es algo que no lo podemos quitar. Y hay muchas cosas, por ejemplo, las cosas que comemos, donde guardamos los alimentos, el material que entramos al microondas, con lo que limpiamos, o sea, es casi imposible que podamos quitar todo eso, o tenemos que volver al pasado, a hacer hortalizas, a usar cosas naturales de las que hacían nuestros abuelos, así sí. Entonces, ¿cómo de alguna forma uno puede adoptar una cultura que le permita, no vamos a decir prevenir, pero sí reducir el impacto o la posibilidad de que el cuerpo reaccione de forma negativa con el aumento de células cancerígenas? Bueno, lo primero sería cambiar nuestro estilo de vida. El sedentarismo, que yo digo sedentarismo no, porque por ejemplo, los jóvenes andamos corriendo. Nos levantamos a las 6 de la mañana o a las 5 a hacer ejercicio, pero queremos trabajar el día entero para llegar en la noche a la casa. O sea, hay que reducir el estrés, hay que alimentarse lo más saludable posible, eliminar todas las cosas, por ejemplo, que inflaman, como aceite de soya, aceite de mazola, todo lo que no sea verde o natural. ¿Usted es la que entiende, por ejemplo, que la manteca es mejor que el aceite refinado? Sí, 100%. Ok. Porque todas las cosas que hacen que el cuerpo se inflame de una manera u otra, está Doctora, inflamando las células. Y el aceite de sésamo, porque a mí me encanta la comida pero asiática y no amara. te desvíes mucho por gastronomía y comida. Lo que pasa es que Bianca, la comida asiática Bianca. dicen que es hasta un poquito más saludable porque ellos comen con muchos vegetales, pero usan el aceite de sésamo. Usan muchos condimentos. Aunque es mejor la comida, pero ellos son los más alto índice de cáncer, por ejemplo, gástrico. Ay, mi madre.
Entonces hay como una disparidad. Es una comida saludable, ¿verdad? Entre comillas, pero son los que tienen más alto índice de cáncer gástrico. ¿Y el sodio? La comida con sodio hay que disminuirla. Todo lo que le haga daño a la célula, es lo que digo, hay cosas que son difíciles porque son en nuestro diario vivir, pero que hay que quitar de nuestro diario vivir para nosotros tener una vida un poquito mejor. Doctora, y el factor del estrés, porque yo mostré aquí un estudio hace algunas semanas que señalaba lo que estaba ausente en los manicomios o hospitales psiquiátricos, ¿no? Y era precisamente que ninguno de los pacientes psiquiátricos tenían cáncer. Es decir, Están estresados. Claro, porque también estaban ausentes de estrés, Ahí ¿no? se aplica lo de hacerse el loco. Hay que hacerse eso funciona un mucho. dato, Sí, para mi gusto, un dato extraordinario de que ninguno de los pacientes habían pasado por ese hospital psiquiátrico en toda su historia durante Había años, presentado nunca cáncer. había presentado Eso es así. un cáncer. Aunque parezca de loco, es así. El estrés nos está matando. Y por eso, por ejemplo, hay muchos políticos que después que concluyen sus funciones tienen cáncer, ¿no? Sí. Eso se debe en alguna medida al estrés generado durante sus labores. Es que el estrés va a estimular las células. Todo tiene que ver con lo que le hagamos a nuestras células del cuerpo. Y todo todo el cuerpo está constituido de células. Entonces el estrés hace que la célula vaya más rápido que lo que tiene que ir. El estrés te incluye el estrés emocional, físico, mental, el cansancio físico. Entonces todo eso aúna a que las células nos vayan a trabajar de manera adecuada. Entonces eso estimula cualquier cosa que tengamos alterado y se replique y se hace evidente. Doctora, en cuanto al cáncer de mama, ¿hay alguna rutina, una recomendación que las mujeres se chequean y detectan cualquier situación anormal que se presenta? Bueno, sí, mira, hay pesquisajes que es cuando, por ejemplo, hacemos estudios de rutina a partir de cierta edad para detectar a tiempo cualquier lesión. A partir, por ejemplo, de los 20 años hay que hacerse su examen físico 5 días después de cada menstruación. Y a partir de los 40 años de edad hay que agregar el estudio de mamografía. Por ejemplo, aquí una jovencita me dijo, bueno, yo no me lo he hecho, tengo 43, mi médico me toca y me dice que está todo bien. Pero no es correcto. A partir de los 40 años hay que agregar mamografía. ¿Qué pasa? Hay lesiones que no se ven, que no duelen, que no se sienten ni nada, pero son lesiones que radiográficamente se pueden hacer evidentes. A Entonces, partir de los 40, de los doctora, 40, ¿y cada qué años, tiempo? ¿Una vez al año? Todos los años. Bueno, A de aquí menos voy yo que su para el médico. especialista, ya sea un mastólogo, un cirujano oncólogo o algún especialista de mama ya de tipo ginecológico, le achique el tiempo. O sea, le adelante los estudios. O agregue algún estudio dinámico, ya sea resonancia magnética o una tomosíntesis de mama para identificar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes un familiar que tenga cáncer antes de los 40 años, tienes que restarle 10 años a esa edad para empezar a los 30, evaluar. entonces. Si tienes un familiar, por ejemplo, de 35 años, a los 25 años, los familiares directos de esa persona, ya sea hijos o hermanos, deben de iniciar su pesquisaje. Doctora, eso hay que hacerlo para el resto de la vida. Y oiga la pregunta, ¿en qué dirección se la hago? Una persona o una mujer sobre todo, que es la que tiene evidentemente por mucho la mayor probabilidad de tener cáncer de mama, hace su revisión habitual y qué sé yo, llega a los 70 años, por ejemplo, o 75 años, la esperanza de vida que tenga en ese momento en el país donde resida. Y ya a partir de ahí, bueno, debe continuar o puede soltar eso dado que cualquier situación, hay gente que dice, no, que después de cierta edad, aguantar la quimioterapia, la radioterapia, el proceso de análisis, la presión que genera propiamente en una familia, el tema mismo de una persona diagnosticada con cáncer, termina siendo más lesivo que incluso a veces dejarlo correr ya después de cierta edad. ¿Eso es cierto? ¿Cómo usted analiza, digamos, a partir de ese punto? No en la juventud ni cuando uno tiene su alto nivel de vitalidad, sino a partir de ese punto. Bueno, realmente hay un límite de edad y son los 70 años. 70 años. Se supone en los países desarrollados, donde obviamente el médico le manda su email y le manda su carta, ya le toca el chequeo, no sé qué. A partir de los 70 años, solamente si el paciente o si la persona se siente algo, debe de acudir a consulta. Eso en otro país, en los países desarrollados, ya digas Europa, Que los tiene Estados Unidos. su médico de familia, de cabecera, Exactamente. etcétera, Aquí que en le dan República Dominicana seguimiento. lo hacemos hasta que el paciente viva. ¿Por qué? Porque los pacientes se pierden. Es un paciente que tú ves hoy y le dicen 6 meses yo lo quiero ver, pero el paciente se le olvidó y fue al año. Entonces nosotros no soltamos los pacientes. Todos los años, féminas tienen que hacerse su mamografía y estar con un especialista. Por ejemplo, ahí mismo pegadito, el tema de,
sobre todo las mujeres jóvenes en edad reproductiva, ¿el tema del uso de anticonceptivos influye? No. No tiene nada que ver. No se ha Ni demostrado. para bien ni para mal. No se ha demostrado. Bien. Mira, mucha tranquilidad ahí para muchos y muchas jóvenes. Ha habido un aumento, doctora, en el cáncer de mama en hombres. ¿Cómo estamos en República Dominicana? ¿Están los hombres chequeándose su mama? No, es que Aquí no hay cultura. los hombres realmente no tienen indicativo de chequearse los senos. Y ellos, el porciento es 1% por cada 100 mujeres. Entonces no hay un aumento significativo. Sí, eso hay. E incluso tienen tanta importancia que si en una familia hay un hombre con cáncer de mama, a ese hombre hay que hacerle mutaciones genéticas. Y esas mutaciones genéticas, si salen alteradas, son las que dirigen las directrices de cuidado de la familia completa. Por eso es importante, pero igual es un 1% y deben chequearse. O sea, palparse. A los hombres, por ejemplo, no se les dice a los 40 años hagas una mamografía, no, pero sí deben evaluarse. Sí. ¿Y cuáles son esos signos que pudiéramos decir deben ser tomados en consideración tanto por hombres como mujeres? A partir de los 40 años, ninguno. Hay que hacerse ese estudio. Así que les toca algunas por aquí. Pero generalmente yo siempre digo, a partir de la primera menstruación, todos los familiares deberían enseñar a sus hijas a palparse los senos, porque ese es uno es el primer médico. Uno va a identificar si son iguales, si tienen, por ejemplo, alguna alteración en la superficie, algún hundimiento del pezón, alguna salida de secreción espontánea a través del pezón, algún rash, incluso algún aumento de la vascularidad, que usted no tenía unas venitas ahí y ahí se le presentaron unas venitas. Eso es un signo de alarma. Entonces, uno mismo conoce sus senos y a partir de ahí hace la voz de alarma. Doctora, el nivel de conciencia ciudadana frente a este tema, ¿cómo usted lo ve? Usted que trabaja con pacientes diariamente. Es mi mes favorito. Yo sé que hay por ahí de que no, cáncer de mama no es solo un lazo, no es solo rosa, pero es un octubre, o sea, es un mes donde todo el mundo se une a una misma voz. Y el conocimiento es poder. E incluso en medicina el conocimiento es poder. Si no le llevamos la información a los pacientes, si los pacientes no saben que se pueden acercar al hospital, que quizás no tenga costo, que igual hay centros donde se pueden acercar y obviamente no se le va a negar la atención a nadie, el paciente no va a ir. Nosotros incluso tenemos pacientes que son de pueblos que se limitan a llegar a la atención. Entonces siempre yo digo, como dije, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder allá en Elías Piña, en La Romana, en Monteplata, porque en muchas ocasiones usted ve al paciente y te dice, doña, pero ¿por qué usted no vino antes? Y la señora o no tenía dinero o no sabía que era eso. Entonces hay que darle conocimiento. Sí. Doctor, hay un caso, una situación que se presenta aquí en el país con relación a los medicamentos de alto costo. ¿Cuál es la realidad? Usted que, como les dije hace poco, diariamente está en contacto con pacientes y ve la situación que muchos de esos pacientes están atravesando. Es un tema un poco caliente y está caliente en el medio. Mira, yo tengo casi 7 años, ¿verdad? Que hago mama y hago mama en el hospital y es penoso ver personas jóvenes de menos de 35 años perder su vida por un medicamento de alto costo. Y como te decía fuera de cámara, no es la culpa que quizás no estemos bien organizados. Nos falta organización, porque los dominicanos somos un poquito así como, ¿verdad? No llevamos todo dirigido. Pero yo entiendo que el gobierno debe presionar a las ARS para que esos medicamentos que para nosotros actualmente son de alto costo entren dentro de la cobertura de las ARS. ¿Por qué? Porque la medicina, por ejemplo, y más en mama, por eso se hizo la rama de mastología, todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay un medicamento nuevo el costo, que será de alto costo en sus inicios, pero es un medicamento de lo último. O sea, ya la medicina no es que usábamos lo que usábamos antes a un grupo de población de 100 chicas, sino que la medicina es dirigida y la medicina dirigida cuesta. Entonces, no le podemos dar con lo que se usaba hace 20 años en nuestro país porque no tenemos cobertura de alto costo cuando vemos que lo que está ahora mismo, que es de alto costo para nosotros, es lo que está haciendo, prolongando la vida de esas pacientes y más la vida de las pacientes jóvenes, que eso sí ha aumentado mucho aquí. Entonces, no sé si me entiende. Normalmente siempre Dominicana va a tener medicamentos de alto costo porque es lo que está en boga en los otros países, donde sí se hacen estudios y se hacen otras cosas. Vamos a explicarle a la gente. Usted dice que el gobierno tiene que trabajar con las ARS privadas, porque ya sabemos que SENASA cubre hasta cierto punto, que es la aseguradora del Estado, que las privadas también entren en esta cobertura. Sí. Sí, pero eso sin quitar el nivel de responsabilidad
que Sí, tiene que claro, asumir claro. el Estado. Claro, porque ¿Entiendes? como Pero eso es lo suenan que de ella está alto costo, diciendo, son con- de alto costo. Ujú. Hay Exacto. medicamentos de esos que mensualmente son 700,000 pesos, que ni familias súper ricas, Ujú. obviamente cuando te tienes que dar 10 o 17, El presidente Ujú. gana $500,000. es lo que Sí. digo. Entonces, Si Y por lo salario dona. es, o sea, si por ingreso es, imagínate. Claro. Imagínate. no, incluso auxiliarse de las casas farmacéuticas, que a veces lo tenemos ahí como sopesando, pero son casas que hacen medicamentos, que hacen estudios, que les gusta hacer estudios, pero obviamente medicina todo se estudia, y más en mama. Entonces auxiliarse de eso, porque esas son casas farmacéuticas que tienen mucho dinero. Es una situación dramática la que se está viviendo en ese sentido. Ya yo le dije, yo he visto muchas jóvenes perder la vida por falta de medicamentos de alto costo o en espera, lo cual es un poco penoso. O sea, óyeme, perder una vida por un medicamento, eso no tiene sentido. Sin duda. Y la política pública orientada a crear conciencia también frente al cáncer, ¿cómo usted la evalúa, doctora? Bueno, ¿Hay la orientación suficiente aquí para esos fines? ¿Hay la información suficiente de parte de... Sí, porque o sea, hablamos del que mes se de octubre, promociona, hablamos del mes de invita realmente a la octubre, gente? pero... Porque, ojo, hablamos del yo cáncer de entiendo que mama, se hace un gran pero hay una esfuerzo. serie de situaciones también que se desprenden más allá del propio cáncer de mama incluso. Sí, claro. Yo entiendo que obviamente República Dominicana hace un esfuerzo abismal Ok. porque todo el mundo tenga la información. O sea, porque los médicos nos trasladamos de diferentes... Siempre estamos abiertos a trasladarnos a todos los sitios. En los pueblos siempre se están haciendo charlas, se están haciendo operativos, que yo entiendo que es un gran esfuerzo que no se hace en otros lugares. Ok. Doctora, y las poblaciones más vulnerables, ¿cuáles son más susceptibles a el cáncer? Se supone que entre 40 y 60 años es la población vulnerable a nivel internacional. Aquí nosotros estamos viendo muchas pacientes menores de 30 años y menores de 40 años con cáncer de ¿Qué? ¿Se mama. han hecho estudios por eso? O sea, se han hecho Exacto. estudios aquí Para a la buscar, población para buscar dominicana? las razones por qué. General, no se han hecho estudios. Creo que se está corriendo un estudio en el oncológico, pero actualmente todavía no hay resultados. Ahora bien, suelen llegar incluso más avanzadas que las pacientes a partir de los 40 años. Porque a partir de los 40 años todo el mundo entiende que lo que le duele, lo que se siente, lo que sea, es un cáncer. Pero menor de 40 años nadie entiende que puede ser un ¿Y cáncer. qué es lo que puede ser? El tema, qué sé yo, hormonal de los alimentos, el tema de la ausencia de movimiento, eso que hablábamos ahorita como No. medida preventiva. El absoluto también, sometimiento al estrés cotidiano también. ¿Eh? Sí, pero yo diría más que hay que estudiarse algunos genes que son de baja penetrancia, porque la mayoría no sale mutada a los que son de alta penetrancia, que como el BRCA1 y 2, como los que se quitó el seno Angelina Jolie. Pero hay que hacerse otros estudios genéticos, porque hay muchas jóvenes de 18, de 24, de 26, y no son edades, no son rango de edades específicas para mamá. Mira, pero es preocupante porque Sí, bastante Oh, preocupante. generalmente uno Doctor. tenía Sorprendió ese dato. Sí, a mí la también. mentalidad de que ya después de cierta edad, bueno, Es que le tocaba, sí, ¿verdad? claro. Doctora, usted hablaba del papel que tienen las casas farmacéuticas en el tema de la investigación. ¿Cómo están las universidades que también están llamadas a trabajar este tema de la investigación? Sobre todo, bueno, aquí recibimos a un vicerrector el profesor Silverio de la Autónoma de Santo Domingo en cuanto a este tipo de investigaciones. ¿Cómo usted ve el panorama? Te voy a agregar varias cosas. A los jóvenes dominicanos no es que nos encante investigar. Y además de que no es que nos encante investigar, queremos tener 10 trabajos, ¿verdad? Para hacer, yo digo eso, para hacer el dinero que hacen personas que son mayores. Y yo le ataño a esto, a que el investigador tiene que estar enfocado en la investigación y tiene que dedicarse a la investigación. Muchas veces, por ejemplo, se hacen investigaciones en los hospitales porque tenemos toda la cantidad de pacientes que te dan un montón de información. En los que están en formación, por ejemplo, los fellows, que son programas de formación subespecialistas, los especialistas que son obligados para graduarse a hacer investigaciones, pero deberíamos fomentar más ese sector de investigación, porque los pacientes están ahí y la información son ellos que la tienen. Doctora, una recomendación a la gente que nos escucha, que usted les recomienda, qué deben hacer, cómo cuidarse. Lo primero que les recomiendo es que volvamos a lo anterior, a lo que usaban nuestros ancestros, eso es lo primero. Ujú. Y lo segundo, que no solamente el examen físico no va a suplir los de imágenes, y ya las edades están estipuladas para hacer pesquisaje para cáncer de mama, por El ejemplo. físico no sustituye a la imagen. A la imagen. O sea, nunca. la imagen es primordial. El chequeo médico más que todo, Ok. con un médico especialista en el área. O sea, ya no hay, usted sí tiene su ginecólogo que es general,
Pero ya los ginecólogos son ramas, el ginecólogo endocrinólogo, ginecólogo especialista en mastología. Siempre hay que ir al especialista en el área. Yo siempre abogo porque vayan al mastólogo o a un ginecólogo que sea especialista en mastología, porque somos los que somos especialistas en el área. Muchas veces otros médicos podrán tener algún conocimiento, pero no es un conocimiento a fondo de lo que hay. Entonces no importa la edad, si hay algo que denote, que le llame la atención en su mama, si no es a partir de los 40 años, antes de los 40 años, hay que acudir a un especialista. Eso es lo más importante. Doctora, ¿dónde usted trabaja? ¿Dónde brinda servicios para que la gente...? ¿Y dónde conseguirle en las redes también? Yo soy la doctora Lisette Guzmán y me pueden buscar así en las redes. Estoy en una unidad que se llama Unidad Oncológica Integral. Pueden ir ahí los pacientes con y sin dinero. Yo siempre digo eso porque la parte humana prima primero. Y entonces todo el que está ahí y está en los hospitales. O sea que si no llegan a los hospitales, lleguen ahí. ¿Unidad? ¿Cómo se llama? Unidad Oncológica Integral, UNOIN. ¿Eso queda cerquita de Cediza, detrás de Bellas Artes. Ok. Y ahí hay ginecólogo oncólogo, cirujano oncólogo, cerquita de Gascue, es súper cerca de llegar. Y obviamente, como digo, todos trabajamos en los hospitales, o sea que sí hay que hacer que un paciente llegue más rápido, porque nosotros estamos al servicio de ellos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lisette Guzmán, y nada, nosotros quedamos a la orden. Gracias por la invitación. Y de verdad que, aunque octubre no solo es un lazo y un color, la información hay que llevarla al paciente y hay que llevarla a la persona. Y a veces no tenemos el conocimiento de que podemos pasar por esto en cualquier edad de nuestra vida. Así es. Jimmy. Síguenos en la red social de tu preferencia. Facebook, Twitter e Instagram. Observa cuando quieras las entrevistas y contenido especial de nuestro canal de YouTube. Somos radiorepublica.do, la voz de un pueblo.